¿Cómo llegas hasta ahí? ¿De dónde vienes? ¿Formación? Lo que quieras. Hazme como un recorrido así rápido. Pues yo tengo una formación de bailarina, estudié en el Instituto del Teatro de Barcelona, en el Departamento de Danza y Coreografía, y después fui a Bruselas. Yo estuve en la primera generación de Parts y después de 5 años estudiando no terminé ninguna de esas dos formaciones, es decir, no tengo un título oficial, y cuando volví a Barcelona pues encontré a General Electrica, que estaban abriendo el proyecto, ¿no? Este centro de creación. Y con General Electrica pues empezó un poco todo, la verdad. Empezó como la parte de intérprete y luego y haciendo pues pequeñas piezas, pues pequeñas aproximaciones, pequeños intentos de... ¿Qué año fue eso de General Electric? Pues mira, esto fue del 96 hasta el 2001 prácticamente. 95 hasta el 96 hasta el 2001, sí. Y yo llegué aquí en el 97, que hacía un año que ellos estaban funcionando. Claro, yo conocía a Tomás Aragall y a Roger Bernal ya de la época del instituto, porque bueno, éramos como de la misma generación, de departamentos diferentes. Y después de que se cerrara General Electrica nos encontramos así un poco, un globo sonda, de repente un poco perdidos. Se nos habían cortado la conexión, y lo digo así en plural porque éramos como 50 personas que trabajábamos o que estábamos relacionados con General Electrica. Entonces, pues ahí trabajé con Rodrigo García en una producción, es decir, la Carnicería Teatro, y después de 100 representaciones así dejándote la piel, porque es exactamente lo que ocurre en los trabajos con Rodrigo, y solo fue un espectáculo, pues ahí decidí pues hacer mi propio trabajo, ¿no? Un poco como... porque ahí como intérprete tuve la sensación de como que hice así como unos pasitos hacia adelante, ¿no? Y de repente cuando te desvives tanto para trabajar para alguien, pues piensas, ostras, quizá si tienes ideas o tienes ganas de hacer tu propio trabajo, que yo había dejado un poco apartado después de General Electrica, de que cerraran General Electrica, porque todo esto lo estoy haciendo así un poco rápido, porque no fue tan seguido cerrar General Electrica, trabajar con Rodrigo García no fue tan así, sino pasó un tiempo así de entremedio. Y entonces empecé a hacer este trabajo autobiográfico, en el cual pues de una manera cronológica llevaba mi vida a escena, ¿no? Como si dijéramos, y siempre mezclando pues desde el movimiento, desde la danza, que era este lugar en el que yo pues me he sentido siempre con ganas de investigar, con ganas de defender un poco, porque esto de la danza a veces es muy extraño. Pues ahí con la mezcla de disciplinas pues ponían en escena pues partes de la vida, que bueno, así este trabajo autobiográfico muy inspirado en Sophie Calle, la verdad. Sin Sophie Calle a mí nunca se me hubiera ocurrido hacer este tipo de propuestas escénicas, ¿no? Ella desde la fotografía y las artes visuales, y bueno, es como un referente, ¿no? Para mí fue un referente. Y llegamos a esa etapa ya que, digamos, que empiezas a hacer tus propias creaciones, ¿no? Sí, y llegamos... ¿En qué año ocurre eso? Pues ¿Y cuál es tu papel dentro digamos, como creadora? ¿Tienes una estructura, una forma como compañía, etcétera? ¿Qué forma adoptas para llevar a cabo? Bueno, esto era como en el 2004, y yo estaba terminando la gira con Rodrigo García. Esto se mezcló un poco, lo cual estaba muy bien porque aquí sí que no venía de ningún periodo así de puente, ¿no? Sino que venía de un periodo de haber trabajado mucho y esto, con muchas ganas de hacer mis propios proyectos. Y yo había estado trabajando en una trilogía Ego Motion y me faltaba como la tercera parte, entonces decidí producir la tercera parte por mi cuenta,
pedí 2 días un teatro en Barcelona y ahí nos reencontramos con Marta Oliveras, que ya nos habíamos cruzado en General Eléctrica, ¿no? Y ahí Marta Oliveras me dijo, bueno, que quería, que le apetecía que trabajáramos juntas, y entonces pues ella encontró esta fórmula de MOM, El Vivero, empezamos pues Marta Galán, Sergi Faustino, Nico Baixas y Xavi Bobés y yo, creo que no me dejó a nadie. Y entonces era ese apoyo de producción ejecutiva, ¿no? Que bueno, claro, esto era ideal, ¿no? Porque entonces tú no te dedicas a... Bueno, la división de... Ok. Bueno, luego editas, ¿no? Sí. Vale. Pues entonces a ver, si me ordeno, bueno, que quede un poquito claro lo que quiero decir, que cuando hay una producción ejecutiva detrás, llámale management o como le quieras llamar, pues hay toda una parte de trabajo diario que quita mucha energía, que ya lo lleva a una oficina de producción, ¿no? Y esto, bueno, esto ha sido genial. Esto ha sido y está siendo, porque con Marta Olivera seguimos trabajando, ¿no? Entonces, no solamente lleva también distribución, o sea, una parte de producción y también distribución, ¿no? Sí, lo que pasa es que con Marta no era una manager de estas al uso que cogía el teléfono y enviaba DVDs, así, sino que a nosotros lo que nos pasó siempre era que dependíamos mucho del tipo de espectáculo que hacíamos, ¿no? Y con el tipo de espectáculo que hacíamos, pues, de hecho, ella no ha tenido nunca un management así de perseguir, sino más que nada que tenía una cartera, un tipo de propuestas y cuando alguien pues, que tenía interés por alguno de los artistas con los que trabajaba, pues simplemente se ponía en contacto con ella, porque claro, Marta tiene un recorrido de 20 años, ¿no? Entonces la verdad es que a nivel nacional, sobre todo, también internacional, ella lo conocía, ¿no? Ya estaba situada, ¿no? Entonces, si por ejemplo la estructura que se ha adoptado con MOM, El Vivero, digamos que ya solamente te centras en lo que es la parte creativa. Claro. Y dentro de esa parte creativa, ¿cuál es tu papel? Sí. Y si hay otros que participan y tienen, digamos, otras tareas o responsabilidades. Bueno, en principio, como era esta idea de trabajo autobiográfico y de llevar mi vida a escena, pues siempre partía de una idea, y desde esa idea que solía, como el primer pasito era tener un texto, escribir un texto sobre esa idea, y a partir de ahí, pues como en esa época lo interdisciplinar, ¿no? Estaba funcionando naturalmente, estábamos todos un poco ahí, pues dependiendo el tipo de idea o el tipo de propuesta, pues ya había no sé, colaboraba con otras personas o no. Lo que me ha pasado siempre es que son solos o dúos en los que ha participado mucha gente, pero que no porque han habido procesos de investigación muy largos, procesos vivenciales, como el proyecto de las experiencias con un desconocido, ¿no? En los cuales el proyecto se ha ido gestando a medida que se ha ido probando, ¿no? Que se ha llevado a cabo, porque ese proyecto era un proyecto de papel, así conceptual, y yo no tenía ni idea lo que iba a ocurrir con ese proyecto, ¿no? Y con mi madre y yo, por ejemplo, pues fue un dúo hecho así en un verano en casa, en su casa. Ha sido una cosa muy intuitiva, y pues hicimos más de 100 actuaciones, 6 años de gira, hay que decir que y ahí colaboró Chalo Toloza con 3 vídeos muy sencillitos,
y no había ni un dramaturgo, ni... Entonces en experiencias, por ejemplo, de hecho a medida que los proyectos han ido avanzando, Chalo Toloza siempre ha estado ahí, siempre ha llevado la parte audiovisual, ¿no? Estos 8 años, y de hecho desde el principio hasta ahora esas propuestas audiovisuales se han complicado con el tiempo. Es decir, que si miramos los primeros vídeos a los vídeos que hemos hecho ya en la última época, pues claro, es incomparable, ¿no? Es decir, que Chalo y yo, por ejemplo, sí que como colaboradores hemos ido entendiendo, hemos ido como descubriendo, investigando y creciendo juntos, ¿no? Y por tanto el resultado audiovisual se ha ido complicando. Y luego pues han habido pues, de repente un músico que necesitaba una música electrónica, pues, o de repente el dramaturgo que ha aparecido no en todas las piezas, en 3 piezas, o una persona de publicidad con el que revisamos todos los contenidos creativos de Experiencias con un desconocido. Quiero decir que, bueno, dependiendo lo que tenía entre manos, pues iba trabajando con más o menos personas, ¿no? Pero siempre el punto de la partida es el momento de, bueno, esos periodos de soledad en los que iba buscando no iba buscando, sino decidía más o menos lo que quería hacer, y ahí pues bueno, pues lo llevaba a cabo más tarde con más o menos personas, ¿no? Había una manera de trabajar así que me gustaba, porque claro, el formato compañía y todo esto imposible, aparte que yo no trabajé con intérpretes, o el hecho de trabajar con intérpretes nunca me interesó, me gustaba esa idea de llevar el no intérprete, ¿no? a escena. 3 momentos clave en la trayectoria de Sonia Gómez. 3 momentos que a lo mejor tú veas que son significativos o puntos Bueno, de yo creo que son un poquito más de 3, porque ahora ya, ostras, yo no estoy al principio. Ya la verdad es que ahora ya, ostras, han pasado 8 años muy rápido. Entonces, bueno, uno, el poder haber estudiado en estos 2 sitios, porque yo no tenía el perfil en ninguno de los 2 sitios como bailarina, que eran en mi época. Se entraba en los sitios porque tenías unas condiciones, yo siempre entré porque era algo extraña, ¿no? Entonces, como decían, bueno, esta chica. Otra, General Eléctrica, Roger Bernat, por supuesto. Otra, bueno, Rodrigo García, La Carnicería también, como empujón para hacer mi propio trabajo. Y después en el recorrido de profesión, bueno, ya haciendo las piezas, pues por supuesto es ineludible, es Mi madre y yo, que fue como un acierto así sin querer, y todo el proceso larguísimo de Experiencias con un desconocido, larguísimo, intensísimo y bueno, y tan vivencial, ¿no? Así que no fue únicamente hacer un espectáculo, sino fue realmente algo con mucha responsabilidad y mucha sensibilidad al mismo tiempo, ¿no? Esto de introducir a alguien que no es de las artes escénicas, pero que ni siquiera no sé cómo explicarlo, que Experiencias con un desconocido era montar algo personalizado para ese desconocido, y bueno, suena así como muy directo y muy fácil, pero fue un proyecto muy complicado, la verdad, y muy frágil, de resultado muy frágil, sí. Y me estoy dejando, bueno, es que son 3 momentos, es imposible, porque me estaba pensando, y por supuesto haberme cruzado con Marta Oliveras y Chalo Toloza, es que si no, son como 6 o 7 momentos, 3. Bueno, a ver, este año fue un año muy complicado, porque estuvimos en febrero con un estreno en el Mercat de les Flors, que era Moviments Polítics, y Moviments Polítics ha sido el espectáculo fracaso total, ¿no? Es decir,
yo creo que hay algunos momentos en los que, bueno, en un recorrido de este tipo, nosotros que trabajamos con la hoja en blanco, pues tienes aciertos y desencuentros. Y este ha sido fue un proyecto muy accidental y bueno, y fue en febrero y para mí es como si hubieran pasado 4 años, ¿sabes? Es como extraño. Entonces yo ahí tuve después de ese proyecto, de hecho después de presentar experiencias con un desconocido en el Mercat de las Flors, en febrero del 2009, hace mucho tiempo, ahí ya noté que llevaba mucho tiempo haciendo piezas y girando sin parar, ¿no? Pero ahí empezaba la vida de experiencias con un desconocido hasta el 2011, es decir, que estuvimos 2 años de gira, ¿no? Y al mismo tiempo, otra vez, gira y creación, ¿no? Pensando en Moviments Polítics, un embarazo en medio, ha nacido Edmond, que es Edmond nació 10 semanas antes de estrenar en el Mercat de las Flors y bueno, fue todo un proceso, no sé, como muy accidental. Y después de esta pausa, este verano Días de Danza me encargó 20 minutos en el Museo Nacional de Arte de Cataluña y se me ocurrió hacer una pieza que se llama Composición Animada, que es un dúo entre cuerpo y arquitectura, ¿no? Que de hecho es eso, el Días de Danza del festival, el tema es este, ¿no? Entonces, bueno, ahí de repente abrí una puerta sin querer, que es un poco lo que voy a investigar, en lo que estoy así activamente o públicamente, en lo que estoy en este año, ¿no? Porque sí es esto, sí, han como 2 proyectos, uno que ha desaparecido por sí solo y otro que es así algo que nunca que no tiene nada que ver con lo que he hecho antes y que es una sola idea, es algo muy sencillo, sin música, sin colaboradores, sin nadie, es el cuerpo y un edificio, ¿no? ¿Qué es lo que no te gusta o quieres dejar del proyecto anterior y qué es lo que te gusta de este? ¿Qué parece que estés trabajando ahora? Sí, pues claro, para mí Moviments Polítics fue un espectáculo de tránsito, como un puente, ¿no? Porque ahí ya como fue un proceso muy difícil, pues de ahí fui abriendo muchas puertas, ¿no? Aunque el resultado final realmente no acababa de ser una pieza que funcionara, sí que me permití como investigar y probar y cerrar puertas hasta que llegó febrero y teníamos que presentar una pieza, ¿no? Entonces yo creo que hay como una parte así más de fuerza, más salvaje, como más visceral, relacionada con el movimiento, que ya ha quedado un poco así aparcada. Y luego a nivel conceptual, la idea esta de estar tan expuesta tampoco ya no me funciona, porque y la idea de personaje, persona, de Sonia en escena y la vida, todo esto lo he hecho, lo he probado, lo he investigado y creo que he llegado como a una cota, así como decir, mira, hasta aquí he llegado, ¿no? Y lo que a mí me ha pasado mucho en las piezas es que siempre pongo muchas cosas dentro y no, como que no desarrollo una idea, sino hay pequeños desarrollos de muchas ideas, ¿no? Seguramente porque lo autobiográfico es muy complejo, ¿no? Entonces, en composición animada es una sola idea, de principio hasta final, ¿no? Una sola. Es el ejercicio que me impuse un poco, como una tarea, ¿no? Y
y nunca había hecho algo así antes, algo así de simple también, ¿no? Y esto, wow, bueno, es gustoso, ¿no? Además en el mismo año, ¿no? Como pocos meses de diferencia. No, así subvención una vez, y por la cantidad que era y el trabajo que tenías para justificarla me di cuenta que no. Ese mismo año había estado en la feria de Frankfurt, y cuando vi el dinero que se gastaban en chorradas, en regalitos y tonterías, y luego vi la subvención que me habían dado, pensé, no tiene ningún sentido, esto es calderilla, es decir, esta gente no le están dando la calderilla, ¿no? Entonces ahí ya no, directamente no he pedido nunca subvención. También porque con Marta siempre hemos pensado que es una empresa lo que hay entre manos, que hacer espectáculos tiene un lado comercial. La palabra comercial es muy amplia, no es únicamente vender muchos bolos, sino pues tener ganas de seguir trabajando, autoproduciéndose. No es verdad. Y claro, indirectamente, no con subvenciones, pero claro, los festivales y los teatros con los que trabajan tienen dinero público y tienen una subvención. Es decir, pero claro, hay una taquilla también, ¿no? Entonces, como esa mezcla. No, yo no sé lo que es trabajar con 30.000 euros de subvención al año, o 300.000, no, es que no sé, porque tampoco no tengo el funcionamiento de compañía, ¿no? No me agobiaría mucho justificar esto y tener que hacer, ¿no? Si ya cuando trabajas con teatros, ya un poco, bueno, presentas tu proyecto, pero te van diciendo, bueno, igual falta un poco de danza o no sé qué, ¿no? Ya un poco ya hay mano, ya meten mano, ¿no? Quieras que no, que a veces está bien, pero a veces como... Entonces, claro, no sé, el dinero así público no... ¿No crees en ello? No. Bueno, no... ¿Qué te diría? A ver, si realmente alguien tiene un proyecto, sé cómo explicarlo, porque no es tan sencillo esto, que... A ver, si tú tienes un proyecto, haces un dossier, lo presentas y realmente necesitas ese dinero para producir, pues genial, ¿no? Quiero decir que a ver, que el dinero público, que son partidas, que está calculado esto, ¿no? Y yo creo que a veces es necesario que tener un apoyo en la producción, depende de lo que quieras hacer, ¿no? Si tienes una compañía, estás dando trabajo a unos intérpretes, y en este país no hay realmente un circuito así, bueno, y menos ahora, es decir, en el que puedas subsistir de las actuaciones, ¿no? Pero claro, siempre dependes del tipo de espectáculo que hayas hecho. Es que claro, nosotros esto de las artes escénicas es muy chaquetero, ¿sabes? Como esto, un día estás y al día siguiente desapareces, ¿no? Y es así, es como... Y hay otro que ocupa tu lugar, quiere decir que es un poco... Y no tiene nada que ver tu recorrido, es decir, tú haces una pieza que no funciona y ya está, ¡bum! Ya se mira hacia otro lado, ¿no? Como... Entonces, empezar es genial, y creo que cuando empiezas las subvenciones que ni debes pensar en ellas. Bueno, no sé, yo creo que no piensas en ellas porque tienes tanta energía, tienes tantas ganas de hacer tu propio trabajo que lo haces así con ingenio, ¿no? Y yo creo que está bien que le den, pues lo que comentaba antes, ¿no? Que si alguien realmente tiene una idea y solo la puede llevar a cabo con dinero, pues mejor que tenga una subvención, ¿no? O sea, a mí esto el dinero y la creatividad no lo acabo de ver, no sé,
siempre he tenido una relación un poco extraña con esto. ¿De dónde partes para comenzar un proyecto? Pues hasta ahora del trabajo autobiográfico, o en el caso de experiencias que no era tan autobiográfico, era pues bueno, tener una pieza vivencial que pudiera llevar a escena, ¿no? Como la palabra, pues tener experiencias que luego pudiera trasladar a escena. Y ¿qué llega primero, el contenido o la forma? el contenido, sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Moviments Politics cambiamos el contenido y la forma. Y ahí fue muy loco esto. Me lo decía el Jordi Fondevila, que el Jordi Fondevila me decía, tú hiciste como Intel. Dice, Intel en un momento dado cambió la carcasa, bueno, lo que era la imagen y tal, y también toda la parte de dentro, y dice, eso fue fatal, ¿no? Como que... bueno, decía... Porque esa pieza, ¿de qué iba exactamente? ¿Qué pues mira, esa pieza en principio tenía una idea yo tenía la idea de hablar sobre política, es decir, cogí un tema muy complicado y muy alejado a mí para salirme un poco del autobiográfico y quería hacer un dúo con un político. Entonces, bueno, luego tuvo diferentes versiones hasta que al final estábamos Charo y Toloza, solo nosotros dos en escena, más David Espinosa al final. Y bueno, al final la política se fue como desvaneciendo, mantuvimos el título y lo que pasó es que teníamos como una colaboración con Cube, que nos hizo un espacio escénico maravilloso, fantástico. Estábamos en Titán, nos habíamos ido a Titán y con Cube trabajamos, pues que yo siempre tenía un linoleum y una pantalla en el fondo y tal. Aquí no había pantalla, era un espacio creado para la ocasión, ¿no? Daba la sensación que no estábamos en un teatro, ¿no? O aquello era una escenografía o una puesta escenográfica, ¿no? Y dentro de esa puesta escenográfica, pues Chalo, David y yo pues intentábamos, pues desde una especie de experimento de irse muy lejos a otro planeta para reflexionar sobre ciertos temas que quedaban totalmente desdibujados y apuntaban hacia muchos sitios y hacia ningún sitio al mismo tiempo, ¿no? Y... ¿cuál era la pregunta? Ya la he contestado. Ah, vale. Bueno. Ahora me gustaría preguntarte, ¿cuáles son tus fases en los procesos de creación? ¿Cuáles son las fases? Bueno, primero, como descifrar. Es que los últimos años lo que me ha pasado siempre, cuando yo no he decidido hacer un proyecto y en los últimos años, con la gira de experiencias con un desconocido, me salían como cartas blancas, ¿no? Entonces, la carta blanca tiene un poco de engaño porque te dicen, haz lo que quieras, pero hay un tiempo y hay un pequeño presupuesto, suele ser algo pequeño, ¿no? Entonces, a ver, haz lo que quieras, no es lo mismo que haz lo que quieras con estas condiciones, ¿no? Entonces yo tenía como una fantasía de, como punto de partida puedo hacer lo que quiera, pero es que no sé, bueno, el punto de partida es... El punto de partida... Pues que esto es difícil de contestar, porque esto hace 4 años lo tenía clarísimo, pero ahora mismo cada punto de partida es como... Bueno, está bien, piensa a lo mejor... La pregunta era, ¿cuáles son tus fases en el proceso de creación? Sí, a lo mejor podías contestar qué es lo que se ha ido dando estos años. Sí. Y si ahora a lo mejor te lo estás replanteando de otra forma o algo.
Bueno, el punto de partida es tener una idea inicial, los años fue este lado autobiográfico que no puedo repetir, y después cuando tenía claro que salía así bastante espontáneo, con bastante frescura, pues era un poco plasmarlo en un texto, ¿no? Y ya en el texto, ya aparte de que ordenas y que decides si las teclas que quieres tocar y las que no, sobre todo las que quieres tocar, ahí pues ya aparecen la broma, la ironía, por ejemplo, que para mí era muy importante, los lugares estos en los que te disparas. Yo me disparaba más así, esta mezcla de realidad y ficción, ¿no? Y a partir de ahí, en ese dispararse con la realidad y la ficción, pues aparecían pues, otras disciplinas y otros colaboradores, ¿no? Pues desde un publicista, a un músico, a un dramaturgo, a un desconocido. Y luego ya pasamos a trabajar en un espacio físico, ¿no? No, la verdad es que era mucho. Claro, yo lo que he hecho yo me he mantenido haciendo gira, ¿no? Es decir, que no iba a tomar clases ni tenía un entrenamiento así diario, sino que como a mí siempre me gustaba ir muy a los extremos físicos, pues y bueno, tuvimos así trabajo durante unos años. Luego, entre las giras, pues eran pues esos momentos de ordenar, y mientras, hasta que no se acercaba como ya los ensayos, pero tampoco no eran muchos ensayos, tampoco no era una cosa, era como que se trabajaba durante un año, por ejemplo, un proyecto, pero siempre por intervalos, pero sin necesidad tanto de un estudio, porque no trabajamos con gente, sino había mucho trabajo audiovisual, ¿no? con Chalo, claro, cosas que no podíamos llevar a escena, pues. Y luego los periodos de ensayo, claro, cuando tú eres eres artífice e intérprete, claro, yo trabajaba en la improvisación mucho. Es decir, que sí que partía un texto y me lo aprendía, y a partir de ese texto iban entrando pues las escenas audiovisuales, es decir, que siempre hemos mezclado como movimiento, escena audiovisual, escena de movimiento y escena de texto, ¿no? Y esto tenía una estructura que no era necesario hacer, nunca he trabajado así en estudio. ¿Qué temas o problemáticas te interesan? A ver, temas... A ver, problemáticas... no... Como decir, que no puedo abanderarme así de tener como una posición o un discurso comprometido, porque soy floja en esto, no... Es una pena, ¿no? Porque las artes escénicas o el teatro tradicionalmente es un lugar de reivindicación, ¿no? Pero no tengo yo esto, no, esa capacidad. ¿Y qué me interesa? Bueno, a mí me interesa mucho esta mezcla entre vida y piezas, ¿no? Como con la excusa de hacer piezas vas viviendo y lo que vives se hace una pieza, ¿no? Que es mucho como de los artistas así como de antes, ¿no? Esto es que trabajo más como de hacerse a uno mismo, ¿no? Como a través de pues las artes escénicas o a través de las piezas, como ir aprendiendo, ¿no? Ir abriendo... Pero así concretamente no podría decirte ahora qué temas... Sí, yo creo que es el gran tema es la vida en general, ¿no? El descubrir qué hacemos aquí. ¿Reconoces hábitos a la hora de trabajar?
Sí, más o menos sí, sí. Sí, lo que pasa es que ahora justo estoy en un momento en el que, claro, todo esto yo lo estoy reflexionando y lo estoy revisitando y no tengo nuevos hábitos, sino que diríase que estoy como un poco dejando atrás cierta, como ya como lo que quiero llevar a escena ya no es lo mismo que antes, también la manera de trabajar también se va a transformar, ¿no? Entonces, pues no sé, por ejemplo, en composición animada yo no hice nada de trabajo de mesa. Es decir, lo único que cuando tuve la idea clara fui al museo 2 horas cada día durante 15 días y ahí salió. Es decir, que ahí yo no partí ni de un texto ni de nada así, ¿no? Claro, para mí siempre ha sido muy importante tener un texto y desde el texto pues ya venía todo lo demás, ¿no? Desde el movimiento a las colaboraciones a un resultado final, ¿no? Y ahora, claro, esos hábitos se han perdido. Aparte que con la crisis, también yo ya no estoy en gira y en creación, ¿no? Es realmente desde el 2007 nosotros ya notamos el descenso, ¿no? Y bueno, el 80% de estructuras nacionales con las que yo trabajaba, desde festivales a teatros, han desaparecido, ¿no? Entonces, claro, estamos en un momento de transición realmente en muchos sentidos. Curioso lo que me comentas, porque tu trabajo desde fuera sí que se le ve como un componente. Ahora te preguntaría, ¿qué es lo que tiene de clásico y qué es lo que tiene en todos los aspectos? ¿Y qué es lo que tiene de contemporáneo? Porque tu trabajo de cualquiera con el que hables, Sonia Gómez la sitúa como en creación escénica contemporánea. Hay mucha improvisación, trabaja con diferentes lenguajes que confluyen en escena, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Y ahora que me dices que todo lo que hacías hasta ahora empezaba por pasar por un texto, ¿no? Que era lo primero que necesitaba de situarte, resulta un poco curioso, ¿no? Sí, no, al final tampoco no era tan contemporáneo. Yo creo que no hacía. Lo que pasa es que este persona, Sonia, con desparpajo. Yo una vez oí decir a una señora que estaba actuando y dice: esta chica hace lo que le da la gana. Entonces yo creo que un poco, si tienes energía y es realmente. Yo esto sí que he hecho, siempre he intentado hacer lo que me daba la gana, ¿no? ¿En qué sentido? O lo que me apetecía hacer, ¿no? Es que ya no es lo que te apetece, es lo que descubres y te sientes con ánimo y con valor de luego ponerte ante un público, ¿no? Entonces, no, es curioso porque en las piezas la gente pensaba que había mucha improvisación y no, había un guión. Lo que pasa es que la manera de escribir, aunque yo soy muy lenta escribiendo, parece que es como una manera de escribir muy, bueno, coloquial, ¿no? Así como, bueno, ágil, directa. Entonces sí que me pasaba que yo a veces pues salía de ese guión y luego volvía, ¿no? Y les daba la impresión porque se me ocurría algo y entonces pues, lo decía, porque yo siempre lo que he intentado es estar natural en escena. Porque para mí la palabra natural era muy importante, no era como un estado el estar en escena, ¿no? Era un estado luego también para improvisar, era un estado para estar con mi madre o para estar con Chalo en escena haciendo un vídeo en directo, esta cosa así, bueno, no sé, sin artificio, ¿sabes? Un poco que. Pero claro, eso está estudiado, evidentemente, es una decisión, un estilo y bueno, a mí me sigue gustando mucho estar así, pero lo que me pasa ahora es que esta manera tan expuesta, pues como que ya con experiencias ya he llegado como al tope, ¿no? ¿Cómo manipulas al público? Mira, yo no conocía esa palabra hasta que me encontré con Patricia Caballero. No sé si sabes quién es. Patricia es nueva generación. Es del año 1987 ha nacido, ¿no? Y bueno,
en un momento con composición, con moviments polítics, estuvo allí, bueno, al final no pudimos colaborar, y entonces ella hablaba de esto, de la manipulación con el público, ¿no? Y yo nunca pensé, es que para mí no era manipulación, era un continuo, ¿no? El estar conectados, y poder llegar al máximo de personas posibles, ¿no? Sean 30 en una sala pequeñita o sean 300, ¿no? Entonces había como... Si no, no tenía mucho sentido para mí el trabajo que estaba haciendo. Es decir, que por mucho que yo hablara de mi vida y esto... No sé, para mí no tenía sentido si yo no me conectaba con ese público, ¿no? Y luego, claro, a través de esa realidad ficción, que también es una cosa que ahora no me interesa, pero que yo jugué mucho y que era muy... Bueno, que era muy interesante, sobre todo escribir e imaginar cosas y luego explicar cosas las que no sabes bien. Si en experiencias pasaba hasta el minuto 20, hasta que Chalo y yo no hacíamos una entrevista, la gente no sabía si aquello era de verdad o era un montaje o qué era, ¿no? Con mi madre y yo, que no nos parecemos en nada, pues había mucha gente, sobre todo en el extranjero, que pensaban que ella era una actriz, ¿no? Bueno, esos lugares así, sí, esos lugares como que el público tiene que pensar, ¿no? El público tiene que estar contigo, ¿no? Y ahora esto, pues mira, vi una pieza este fin de semana de Tania Carballo y ella no te pedía que estuvieras con ella ni nada, era una delicatez visual. Entonces eran ellos y nosotros, y era genial esto. Y mira que hace años me hubiera puesto muy nerviosa con una pieza así, me hubiera puesto súper nerviosa porque hubiera pensado, no, porque tienen que estar con nosotros, y claro, esta cosa de tú a tú, pero esto de ponerse en procenio y decir, porque yo me pasa esto, me pasa lo otro, esto ya, yo creo que ya está, ya no. Aparte que se están haciendo muchas cosas ahora, ya la gente ha saltado de esto. Bueno, todos trabajan desde el yo, pero no es necesario. ¿Dónde has notado tú que se ha agotado ese método? Pues mira, con experiencias en la gira, después de un año de gira y Sí, allí tenía como un monólogo dividido en 4 partes en los que realmente yo estaba ya tocando unas teclas que un poco demasiado, ¿sabes? Y ahí, a medida que lo vas haciendo, pues es que las piezas se van construyendo mientras las vas haciendo, ¿no? Eso es lo bueno de tener una gira con una pieza, porque la pieza te va diciendo lo que es, ¿no? Cuando la estrenas y las primeras 15-20 actuaciones todavía no es la pieza, pero a partir de las 20-25 ya es la pieza por sí sola, ¿no? Y ahí te das cuenta de lo que tienes entre manos. Y yo me di cuenta que Amalia Fernández me dijo, ya está, ya no podemos más. Fue divertido, dijo, no podemos más de este persona que está tan así, tan... Y bueno, pues mira, han pasado 2 años, una pieza, y todavía estoy como... Porque fueron 8 años, ¿sabes? Es que es intenso, ¿no? Sí. ¿Qué tiene tu trabajo de espectacular? No, espectacular, no, esta palabra no... ¿No tiene nada? No es espectacular el trabajo, no lo definiría, no lo veo espectacular yo. ¿Y lo piensas a partir de ahora, como estás en un cambio? No. No es un concepto. Pienso que ahora es una sola idea muy clara, de principio hasta el final, y el cual el público puede tener un placer visual. Y no lo digo porque haya visto a Tania Carballo, sino porque composición animada es eso. Es una sola idea de principio a final, en la cual además no se me ve ni la cara. Voy totalmente
cubierta, ¿no? Entonces, claro, que todo esto de Sonia, ¿no? Que está, cojo esto, cojo lo otro, llueve, no sé qué, esta cosa de intérprete, nada, discreta. ¿Qué es la estética para ti? La estética... Bueno, la estética... Bueno, para mí es estar... encontrar un equilibrio entre lo que quieres explicar, cómo quieres estar, qué quieres ofrecer, hasta dónde quieres llegar, ¿no? Un poco sería, y no únicamente así externamente, sino también conceptualmente, y sí, una mezcla entre la parte externa e interna, ¿no? Ahí, cómo dialogan esas dos partes. La pregunta es, ¿qué tienen que ver tus obras contigo? Como hemos hablado mucho de lo autobiográfico y tal, así que nos podrías explicar cómo podría ser que tuvieran que ver contigo a partir de ahora. O sea, ¿qué diferencia habría en ese antes y después? Que tuvieran que ver conmigo. Sí, seguramente porque yo tengo todavía muchas ganas de moverme. Es como... Yo no... En el Mercat tenían como muchas ganas en que yo dirigiera a otras personas y no estuviera en escena, ¿no? Y alguien dijo, pero ¿cómo va a ser una pieza de Sonia si ella no está en escena, ¿no? Entonces hubo un momento ahí que pues, estaba embarazada y tal, ¿no? Que yo intenté dirigir y bueno, fue un fracaso absoluto, me salió muy mal. No era el momento tampoco. Entonces, yo creo que yo tengo todavía muchas ganas de escena, no sé, como hay algo ahí que, bueno, me gustaría... Ahora voy a entrar en un proceso de investigación de movimiento, que también es una cosa que nunca me di el gusto o el tiempo, no tuve la necesidad. Y esto quiere decir que voy a estar... Voy a seguir estando en escena, sí. ¿Qué es lo que te motiva para trabajar? Bueno, el juego con la imaginación, ¿no? Es decir, el poder seguir... Es que es un mecanismo, es muy adictivo esto de pensar ahora es este proyecto, ¿no? ¿Cómo es lo otro? La primera fase, antes que hablábamos de fases, es alucinante, ¿no? Cuando tienes la libreta o el archivo y vas poniendo de todo, ¿no? Luego ya tienes que ir descifrando, pero cuando puedes imaginar todo, ¿no? Todo, bueno, estás con una idea y se te va disparando, esto es muy adictivo, yo creo que segregas ahí unas sustancias químicas que crean adicción. Seguro, es que seguro, porque si no, a veces ¿cómo diría? No me va a salir la palabra. Con lo antipáticas que pueden ser las artes escénicas a veces, dirías, ostras, pues yo hago otra cosa, ¿no? Pero bueno, estás ahí como, va una idea, va otra, enseguida te vas como animando. Imagina que eres una pintora. ¿Cuál es tu actitud frente al lienzo? Pues mira, bueno, yo creo que me pasaría un poco si fuera pintora, haría y luego iría como quitando, es decir, que tendría muchas capas la pintura, ¿no? Hasta llegar a un resultado final. ¿Qué relación tienen tus intereses en la política con tus intereses en el arte? Esto es un desastre. Es como... Es que claro, cuando me hablan de política todavía estoy un poco afectada, ¿sabes? No, bueno, yo escucho las noticias cada mañana y... Bueno, ahora leer no puedo porque con un bebé de 1 año es un poco complicado, pero
ostras, yo todo esto lo veo todo muy complicado. Tengo una cosa un poco infantil, a veces tengo la sensación, como un poco inmadura. Y mira que me encantaría tener como ese motor interno, ¿no? Para tener una posición y sobre todo unas ideas al respecto, ¿no? Pero no, tengo que escuchar a los tertulianos estos de las mañanas en la radio y aún así tengo confusión. Si digamos que no, soy un desastre yo con esto, lo siento. Y por último, ¿qué pregunta te harías a ti mismo? Pues a mí me gustaría preguntarme qué voy a hacer los próximos 20 años.